Continuamos con más en la revista para hablar de este hecho que ha causado consternación y está en proceso de investigación. Nelson Mauriel, el vicepresidente de Blooming, fue asesinado el pasado jueves y ahora hay nuevas imágenes de todo el momento previo al hecho. Bien, continuamos con este tema. Está con nosotros el exfiscal antinarcóticos Joadel Bravo, precisamente porque quedan muchas dudas en torno a las investigaciones que se están realizando, a lo que pasó ese día. Por favor, si usted nos puede dar un pantallazo, porque se conoce que tenía antecedentes penales, que estuvo incluso preso por narcotráfico. ¿Cómo es que una persona así llega a ser tan pública, vicepresidente de un club deportivo? Bueno, es un hecho lamentable el asesinato de esta persona, que se ha hecho una costumbre en nuestra sociedad, lamentablemente, desde hace mucho tiempo. Y acá hay tres puntos que hay que analizar. En sí es el proceso de asesinato, el sicariato que se ha suscitado y que es muy difícil que la policía pueda resolver, en virtud de que normalmente traen sicarios del extranjero que hacen el trabajo y se retiran ese mismo momento, se salen del país. ¿Usted dice que ese hecho en particular no se podrá resolver? Es muy difícil, y hasta porque no tenemos leyes que nos puedan o coadyuven al Ministerio Público y la Policía para luchar contra organizaciones criminales, como por ejemplo la negociación de la pena, y no hay esto, y entonces es muy difícil. Pero los nexos sí, porque hay gente de ese mismo grupo que estaría operando en Bolivia, sería él el único, claro, ¿no? Pero es que nuestra normativa nos exige que encontremos en posesión de sustancias controladas, por decirle. Tener una persona que venga y testifique va a ser difícil, porque no hay una negociación de la pena, una ley de negociación de la pena, donde alguien entrega a los miembros de la organización y se beneficia con una pena mínima hasta un perdón. Y entonces lo que se suscita en el Brasil, con el caso Lavallato, se suscita en Estados Unidos, donde resuelven el 85% de sus problemas penales de esta manera, con esta ley. Es una ley imperiosa de necesidad que debiera haber, que la hay en delitos de orden de corrupción, pero jamás se ha dado un solo caso en corrupción. Si usted dice la ley, si usted coadyuva, tiene la disminución de 2/3. Pero bien, volviendo a la problemática, el otro elemento es que esta persona habría sido procesada y durante 9 años litigó hasta que lo pierde el proceso y habría sido condenada a 6 años de cárcel. ¿Él salió a los 11 meses? ¿Perdón? Él salió a los 11 meses, luego de estar detenido. Sí, entonces el punto sí acá es que cómo es que esta persona, teniendo un mandamiento de aprehensión, no fue aprehendida y no era un ciudadano desconocido, ¿no? Entonces esto es lo mismo que el caso de Montenegro, pero hasta ahora las autoridades no han traído el asignado al caso a los agentes que estuvieron en esa investigación para que nos expliquen por qué no se aprehendió a esta persona, ¿no? Y el tercer punto es que llama la atención que están violentando procedimientos cuando allanan la casa de esta persona, retiran vehículos, retiran una serie de enseres, ¿ya? Y que no está prevenido dentro de una investigación de legitimación de ganancias ilícitas. Bien, vamos entendiendo por partes. ¿Qué similitudes y qué diferencias entonces usted apunta entre este caso y el de Montenegro? No, que el de Montenegro se destapó una serie de situaciones. ¿Y donde está avanzando muy lentamente? No, donde se ha evidenciado de que lamentablemente la FELN, ¿no?, coadyuvó a Montenegro, ¿no? Muchas autoridades coadyuvaron a Montenegro, al grado de que hasta en la página del Tribunal Supremo, imagínense eso, fue bajado el fallo. Entonces otro juez suspendió con un amparo, suspendió su extradición. Al Nelson Mauriel sí lo ayudaron también y no se está investigando. Exactamente, porque esta persona con un mandamiento de condena ejecutoriado, donde ya no había más recursos, ¿ya? Y estamos hablando de una persona pública.
Entonces, ¿qué sucedió con esos funcionarios públicos? ¿Ahí a quién se debería investigar? ¿A los jueces, a los fiscales, a los policías? Yo empezaría por el investigador asignado al caso, que nos explique qué sucedió. Evidentemente pasaron 9 años y han pasado una serie de asignados al caso, que seguramente ahí debe haber alguna respuesta. Pero, ¿qué es lo que está pasando con la policía? O sea, en el transcurso del tiempo jamás lo van a aprender. O sea, lo llevo al proceso, lo hago alargarse lo más que pueda, porque sé que van a cambiar al asignado al caso y la FELN no va a hacer nada. Llama la atención, como sucedió en el caso de Pedro Montenegro, la osadía de, después de haber estado en esa situación jurídica tan complicada, haber sido acusado incluso de narcotráfico, ahora sea una persona tan pública, que se codea incluso con autoridades. Él, en este caso, era vicepresidente de Blooming. Me decía, si había una orden de aprehensión, pero era tan público, ¿por qué no se le ejecuta? Entonces, ¿hay algún tipo de situación ahí complicada, ¿no? Ese es otro elemento. ¿Será que y bueno, tenemos el caso de Sport Boys, tenemos este caso de Blooming, ¿será que el narcotráfico ingresó a los clubes? ¿Se está lavando dinero a través de los clubes? Eso es lo que tendría que haber una investigación profunda, debería llamarnos la atención profundamente, pero nadie está diciendo nada de esto. ¿Será que también el narcotráfico entró al fútbol? ¿Cuál debería ser el siguiente paso de investigación? No, estamos en el asesinato, reitero. Muy difícil que se vaya a descubrir, porque un sicario, un profesional, ha sido el que ha actuado en esto y reitero, es tan bueno que debe haberse retirado del país. Entonces, ¿cómo vas a poder saber quién mandó? Pero el lavado de dinero debería ser otro caso, el claro. tema del favorecimiento de autoridades, otro caso. Ahora, con el asesinato de esta persona, si es que ha habido alguna situación anómala, me llama la atención de que también estén hostigando a la familia, ¿verdad? Allanando, sacando los vehículos. Pero si se habla del lavado de dinero, no, sí, pero no se ha iniciado un proceso. Se presume que todo es mal habido. No se ha iniciado un proceso, lo debiera hacer la FELN y no la FELCC. Yo veo que esto es responde a otra situación ilícita, ilegal, ¿ya? De retirarle todos sus bienes, ¿no? A título de que, bueno, estaba conectado con el narcotráfico, entonces podemos sacarle todo. Pero no están investigando estos bienes, por ejemplo, a los vehículos no se les hace microaspirado, no se congelan automáticamente todas las cuentas. Eso es lo que se llama la institucionalidad. Debiera haber un procedimiento padrón. Con unos sí, con otros no, una serie de situaciones que hace parte de la crisis. Exactamente, hace parte de la crisis de la administración de justicia en nuestro país. En el marco de las investigaciones, hablábamos de los clubes deportivos. ¿Se debería ingresar posteriormente a chequear las cuentas? Por eso digo yo, debería haber una investigación de legitimación de ganancia ilícita, pero no simplemente para la familia, que ese es el punto menor, ¿verdad? Aquí lo que tenemos que ver es qué pasó. Se habla de que donó $1 millón al club, de que habría una probabilidad de administración, inclusive de construir un estadio. Se hablaba creo que de $17 millones, etcétera. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Y no levantó las alertas que una persona que tenía una empresa de sublimación de poleras, tengo entendido, maneje tanto dinero? ¿En su momento se debió sospechar? Por eso, todo eso, si se quiere, en ese momento no se tenían los elementos, o hasta podés conocerlo todo, pero no tener los indicios probatorios. Pero en este momento, resulta que esa persona había sido condenada, tiene algunos antecedentes, etcétera, etcétera, etcétera. Resulta que estaba en la administración de un club deportivo. Resulta que ingresó a ese club deportivo $1 millón. ¿De dónde vino ese $1 millón? Ya ahí empezás una investigación. Con este elemento de que habría tenido, se ha descubierto, de que ha tenido sus antecedentes por 1008, entonces investigá. ¿Por qué? Y lo siento, tenés que investigarlo a Blooming. Debieras investigarlo. Pero, reitero, en Sport Boys sucedió algo parecido, pero fue el escandalete y se acabó. Mi escándalo acaba cuando empieza el tuyo.
Bien, nos mantendremos atentos a ver qué es lo que responden las autoridades pertinentes en torno a este caso. Lo cierto es que, como decía el exfiscal, no hay tanto avance en las investigaciones, hay muchas interrogantes todavía que quedan pendientes y vamos a ver si se resuelven eventualmente. Gracias por la entrevista. Continuamos con más.